YouTube está sem áudio.
Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos dar inicio a la clase de hoy. El tema de hoy nos va a dar sobre el tema tejido cartilaginoso, ¿cierto? Este tema es un tema que nosotros vamos a estudiar, ya es para la segunda parcial, o sea, ya es para el siguiente examen. ¿Está bien? Creo que todos me escuchan, ¿no? Se me escuchan bien, me pueden escribir por el chat para que yo pueda estar acompañando a ustedes. Creo que me escuchan, ¿no? Sí, se escucha bien. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy acerca del tema tejido cartilaginoso. Ya, yo me tardé un poquito porque no quería abrir el slide, entonces yo me abrí por el navegador. O sea, no tengo cómo escribir. Acabo de hacer un test acá y no hay cómo escribir. Ya, parece que se está trabando, no sé qué es eso. Ya, pero no está bien configurado. Bien, creo que ya no va a entrar más ninguna persona, ¿no? Ya son las 7:15. Vamos a iniciar la clase entonces. Bien, la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? Dentro del tejido cartilaginoso, sabemos que su clasificación se da en base a lo que es tejido conectivo, ¿no? Y tejido conectivo tenemos dos clasificaciones. Tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. En la clase anterior estudiamos sobre lo que es los tejidos propiamente dicho, ¿no? Lo que son modelado y no modelado, sus principales características. Bien, ahora vamos a estudiar lo que es el tejido conectivo especializado. Todo lo que es especializado ya ingresa en la otra parte, ¿no? De lo que es tejido conectivo, porque tiene una función específica, tiene una funcionalidad eh, en específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es las cartilajes, tenemos los huesos, tenemos el tejido adiposo y tenemos lo que es el tejido sanguíneo. Entonces, esos tejidos son básicamente los tejidos más especializados del cuerpo, ¿ya? No se olvidamos su origen es de origen mesodérmica, se proviene a través del mesodermo, ¿cierto? La capa germinativa embriológica media, ¿ok? Que es el mesodermo. Y el todo que se da a través del mesodermo proviene de lo que es las células mesenquimatosas, ¿cierto? Las células mesenquimatosas. Y las células mesenquimatosas, ¿cierto? Su origen de las células mesenquimatosas es a través de las médula ósea. Y la médula ósea se origina a través de los huesos, principalmente lo que son los huesos de tipo largos. ¿Está bien? Los grandes huesos. Entonces, recordamos su origen. Su origen se da a través de lo que son el mesodermo. El mesodermo se origina a través de las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas se originan luego de lo que es la médula ósea, ¿cierto? Y la médula ósea tiene su origen en lo que es los huesos largos, ¿ok? Entonces, no olvidamos su origen, ¿cierto? Lo que es su origen. Entonces, sobre la generalidad, lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso o simplemente cartílago, ya vamos a utilizar esa nomenclatura, es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular muy especializada. Entonces tenemos, por definición, ¿no? Que todo tejido conectivo o conjuntivo se da porque tiene bastante células, abundante cantidad de células, hay una diversidad celular
Y también vamos a encontrar lo que es una matriz especializada. En el caso del cartílago, él no va a tener vascularización, ¿cierto? El cartílago por sí solo no hay una vascularización. El cartílago es avascular, ¿está bien? Y sobre todo consiste en lo que es el condrocito y una matriz extracelular extensa, ¿no? Los condrocitos son escasos, pero indispensables por la producción y el mantenimiento de la matriz, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que es las generalidades del tejido cartilaginoso. Por definición sabemos que tejido conectivo tiene diversidades celulares. En el caso del cartilaginoso es formado por condrocitos. Tiene uma abundante matriz extracelular, ¿cierto? En el caso específico de lo que es el cartilaginoso, es una matriz extracelular muy especializada. Tiene una gran especialidad, ¿cierto? Además de eso, otra característica que tiene el tejido cartilaginoso es que es un tejido avascular. Avascular significa que no tiene vascularización, ¿cierto? No tiene por ahí pasando venas, arterias o tampoco capilares, ¿cierto? Pero es un tejido que también necesita de nutrición. Más adelante vamos a ver qué tipo y cómo se da la nutrición del cartílago, ¿cierto? Y ahí llegamos, ¿no? La nutrición, sea la nutrición de oxígeno, la nutrición de sangre, ¿no? Propiamente dicho, porque la sangre que transporta oxígeno retira lo que es el CO2, se da a través del pericondrio. Pericondrio es la parte más externa del cartílago, ¿cierto? Es una capa formada básicamente de tejido conectivo de tipo denso, no tiene una forma aparente, pero este está rodeando a los cartílagos. ¿Está bien? Entonces todos los cartílagos tienen pericondrio. ¿Está bien? Esa es una afirmativa. Todos los cartílagos tienen pericondrio, con excepción las articulaciones sinoviales. ¿Ya? Entonces, donde existen articulaciones sinoviales, ahí va a tener unos cartílagos, ¿cierto? Y esta área no va a tener lo que es el cartílago, ¿cierto? Perdón, no va a tener lo que es el pericondrio, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, todos los cartílagos, existen tres tipos de cartílagos, y ahorita vamos a llegar en clasificación. Todos los cartílagos tienen pericondrio, excepto los cartílagos de las articulaciones sinoviales. ¿Está bien? Excepto las articulaciones sinoviales, ¿no? Esos cartílagos de esas articulaciones no tienen cartílago. Entonces ya aprendimos su origen a través del mesodermo, a través de las células mesenquimatosas, y las células mesenquimatosas se da origen a través de la médula ósea. Y la médula ósea viene a través de los huesos largos, ¿ya? A través de la hematopoiesis. Cuando estudiamos tejido conectivo sanguíneo, vamos a estudiar lo que es la hematopoiesis, ¿ya? Seguimos. Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Tenemos una imagen acá de lo que es un hueso, ¿cierto? Ahí tenemos hueso. Y además del hueso, tenemos una fina capa que está cubriendo, ¿ya? Una fina capa que está cubriendo ahí de cartílago. Siempre en las articulaciones va a tener una fina capa de cartílago, ¿cierto? Bien. Tenemos también lo que es la membrana sinovial y esto forma una cápsula articular o la cápsula de Bowman, ¿está bien? Y adentro está lleno de lo que es líquido sinovial, ¿está bien? Para impedir el atrito entre el cartílago. Y la nutrición de esta estructura se da a través de lo que es el pericondrio,
¿ya? Recuerden que todos los tejidos necesitan de aporte nutricional, ¿cierto? Todos ellos necesitan de aporte nutricional. Acá podemos ver una imagen de un pericôndrio, ¿cierto? Al centro, en ese color más lila, un color más lilás, tenemos lo que es la cartilagem. Es una cartilagem hialina. Ahorita vamos a aprender la clasificación, no se preocupen. ¿Ya? Observamos que tenemos la cartilagem acá en el centro y el pericôndrio más por afuera. Ya pericôndrio, peri significa fuera, condrio es de cartilagem, la parte más externa de la cartilagem. Por eso es su nombre, ¿no? Pericôndrio. El pericôndrio está formado de un tejido conectivo denso, ¿no? Recuerden. Y eso básicamente es responsable por la nutrición, ¿ya? Además de tener fuentes de nuevos condrocitos y proporcionar la nutrición y la oxigenación del cartílago, ¿cierto? Esa es una imagen de un cartílago. Seguimos. La matriz extracelular del cartílago es sólida y firme, pero al mismo momento que es sólida y firme, también es flexible. ¿Por qué? Porque existe una gran proporción de glucosaminoglicanos. ¿Recuerden de los glucosaminoglicanos? Bien, los glucosaminoglicanos presentes dentro de la matriz extracelular del tejido conectivo, o sea, más específicamente dentro de lo que es la cartilagem, en el caso de la cartilagem va a tener gran cantidad de fibras de colágeno tipo 2, por eso existe una resistencia mayor acerca de lo que es el cartílago. ¿Cierto? Y eso además de todo eso, proporcionar toda esa amabilidad, tener un estado más sólido y más firme, más consistente, y tener una flexibilidad mayor también, eso también va a permitir la difusión de sustancias desde los vasos sanguíneos del tejido conectivo, cercano, ¿no?, a los condrocitos que están dispersos dentro de la matriz, ¿cierto? Y por eso que se mantiene la viabilidad del tejido. O sea, es por eso que el tejido todavía tiene su manutención, todavía el tejido sigue vivo, porque si no existe todo ese proceso de la nutrición, seguramente sería un tipo de tejido que estaría básicamente muerto, ¿cierto? Un tejido que no funcionaría, estaría muerto. ¿Está bien? Entonces, es a través de los pericondrios, ¿cierto? Presente en los cartílagos, este que tiene una gran cantidad de matriz extracelular y una grande cantidad de glucosaminoglicanos y también grandes cantidades de fibras de colágeno tipo 2, es que son responsables por la difusión de esa sustancia de oxígeno, de nutrientes, de glucosa, de los electrolitos, ¿no? Dentro de lo que es la matriz extracelular. Y eso va a permitir la nutrición de los condrocitos, o sea, de las células del cartílago. Entonces, básicamente sería esta la estructura de los pericondrios. Además, el cartílago es un tejido fundamental para el desenvolvimiento, el desarrollo, ¿no?, del esqueleto fetal. Eso vamos a hablar en la siguiente clase, que es la condrogénesis, o sea, la formación del cartílago, ¿ya? Existe la formación del cartílago y a partir de la formación del cartílago, todo lo que es cartílago pasa por un proceso de osificación. Es por eso que el cartílago, ¿no?, acá dice que el cartílago es fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal. Es porque el cartílago, ¿cierto?, pasa por un proceso de osificación y ese va a se transformar de cartílago a hueso, de cartilagem a osso, ¿cierto? Y también el desenvolvimiento, ¿no?, para la mayoría de los huesos que está en crecimiento. Existe una fase de crecimiento, que es la fase aposicional, que nosotros vamos a estudiar más adelante,
que se da el crecimiento del hueso. El hueso simplemente crece, ¿no? Ustedes ya se imaginaron por qué que no hay cambio de hueso, ¿no? Sino que existe un aumento de la longitud del hueso. El hueso simplemente estica, ¿no? Hay un aumento de su tamaño. Pero ese aumento se da porque existe una estructura que se llama cartilaje y esta cartilaje pasa por algunos procesos, como ha dicho ustedes, el proceso de la osificación. Y es por eso que los huesos crecen, ¿cierto? El hueso de la cabeza igualmente crece. El hueso, el fémur, por ejemplo, de la pierna, crece, ¿no ve? Los brazos, todos los huesos. Entonces sale de una fase fetal, pasa por una fase donde somos niños, después llegamos a una fase juvenil, hasta llegar en la fase adulta. Y luego es un decrecimiento, ¿no? En la fase más anciana, una fase más idosa, en la cual hay una regresión de ese crecimiento, ¿cierto? Hay un crecimiento y luego hay una regresión. Y todo eso se da a través del cartílago. Claro, que el crecimiento es diferente de la forma de la regresión, pero si imaginamos de esa forma, ¿no? La cual, básicamente, el cartílago es responsable por todo el percurso de crecimiento. ¿Está bien? Ahora, según las características de su matriz, ¿no? Se distingue tres tipos de cartílagos. O sea, dentro de esa clasificación, ahorita vamos a ver, ¿ya? Y se difieren también en cuanto a sus aspectos y sus propiedades mecánicas. Existen tres tipos de cartílagos, ¿ya? El más abundante, que es el cartílago hialino, que se caracteriza por una matriz que contiene fibras de colágeno tipo 2, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión o multiadhesivas, ¿cierto? Esa sería la composición del tejido cartilaginoso hialino. La otra clasificación dice que es un tejido cartilaginoso elástico, ¿cierto? Un tejido conectivo cartilaginoso elástico. Se va a caracterizar por fibras elásticas, como su nombre dice, laminillas elásticas y además todo el restante del material del cartílago hialino, que sería colágeno tipo 2, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Además, tiene fibras elásticas y laminillas elásticas. Esa sería la composición de lo que es el cartílago elástico. El cartílago fibroso. El cartílago fibroso se caracteriza por abundantes fibras de colágeno tipo 1 y además el material de la matriz del cartílago hialino. Va a tener, en el caso de esa, va a tener colágeno tipo 1, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Esa es la diferencia de un fibroso para un hialino. Lo que va a cambiar es el tipo de colágeno, ¿cierto? Porque el colágeno tipo 1 es más duro, más resistente, ¿ya? Y ya para la clase práctica, ya pueden buscar cuáles son los tipos de cartílagos, del 1 hasta el cartílago 9. Ya existen más de 30 tipos de cartílago, pero quiero que aprenda del 1 al 9. Es fundamental para nosotros dentro de los estudios, dentro de histología. ¿Está bien? Del 1 al 9, suficiente, ¿cierto? Ustedes van a ver que encuentran, por ejemplo, colágeno tipo 5 en la placenta, por ejemplo. Es algo interesante, ¿no? ¿Por qué existen colágeno tipo 5 en la placenta? ¿Cierto? O sea, la localización de esos colágenos. ¿Está bien? Colágeno tipo 1 es más duro, ¿cierto? Por eso forma lo que es las fibras, ¿cierto? Entonces tenemos tres clasificaciones: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago
fibroso. Puede ser llamado también de fibrocartílago, no hay problema. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar uno por uno dentro de lo que es el cartílago hialino. Dentro de cartílago hialino, ese va a distinguirlo por su matriz amorfa y homogénea. Su matriz del cartílago hialino es producido por los condrocitos y va a tener tres clases principales de moléculas. ¿Ok? Moléculas de colágeno, en el caso moléculas de colágeno tipo 2, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión, ¿cierto? Es una imagen, ya no voy a explicar la imagen porque vamos a ingresar en la práctica y ustedes van a ver lo que es la imagen propiamente dicho, lo que es el cartílago hialino. También sus características, cómo identificar y todo más, ¿cierto? Pero aquí tenemos que él va a estar compuesto básicamente de tres clases: moléculas de colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Acá tenemos una imagen ampliada, una representación gráfica de lo que sería un tejido eh, cartilaginoso hialino, ¿ya? Él va a tener ahí formando lo que es los condrocitos, ¿ya? Las células. Va a tener sus fibras de colágenos, ¿ya? En mayor cantidad colágeno tipo 2. Claro que va a tener otros tipos de colágeno, como por ejemplo colágeno tipo 9, ¿cierto? Va a tener los proteoglicanos, las glucoproteínas, ¿cierto? Todo esto formando lo que es el cartílago hialino, ¿cierto? Además, ¿no? De los condrocitos, en los condrocitos son células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular. Dentro de lo que es el cartílago hialino, los condrocitos se distribuyen no solamente solos, ¿no? Pero ellos también se juntan y forman lo que son los llamados grupos isógenos, ¿cierto? Cuando existe un condrocito solito, decimos que es un condrocito, una célula de cartilagem, cuando está sola, llamamos de condrocito. Pero cuando existe una agrupación de dos o más condrocitos, nosotros ya vamos a denominar esta agrupación de grupos isógenos. Y entre los grupos isógenos tenemos lo que es lipídios, tenemos glucógeno, tenemos otros tipos de colágeno, como por ejemplo colágeno tipo C, ¿ya? Tiene lo que es la matriz territorial y la matriz extra interterritorial, ¿ya? Pero eso para la práctica vamos a dejar un poquito más aparte, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, cuando existe un condrocito, una célula de colágeno, decimos que es un condrocito. Cuando existe dos o más condrocitos reunidos, llamamos esta agrupación de grupos isógenos. El cartílago, ¿no? Hialino es proveniente de un molde para el esqueleto y también para el desarrollo fetal, ¿no? Como ya hablamos. Existen algunas etapas, ¿no? Algunas etapas para el desenvolvimiento fetal, como por ejemplo la osificación endocondral. ¿Ya? Vamos a hablar en la siguiente clase acerca de la osificación endocondral, pero por adelantado ya sabemos que ocurre básicamente la fase inicial del desenvolvimiento fetal, ¿ya? Por lo que es el cartílago hialino. Y en el adulto es el único cartílago que queda en el esqueleto embrionario y se encuentran las articulaciones, ¿no? Vamos a llamar ese de cartílago articular. Y en la caja torácica, ¿no? Lo que son los cartílagos costales. Básicamente tenemos esta es la conformación del cartílago hialino. Ahora el cartílago elástico. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina en su matriz cartilaginosa, ¿no? Las laminillas elásticas. Además de tener un componente normal de lo que es el cartílago hialino, como proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿cierto? Y multiproteínas de adhesión.
Ele está formado por uma rede de fibras elásticas ramificadas e anastomosadas, ou seja, estão reunidas entre uma e outra. Isso significa a palavra anastomosada. Estão reunidas. E as lâminas interconectadas do material elástico. Todo vai estar conectado por essas redes de fibras elásticas, certo? E essa é a sua grande diferença, não? As fibras elásticas. O material elástico é, em parte, certo, propriedade elástica del cartílago, pero la distensibilidad y la maleabilidad son características del cartílago hialino. El cartílago elástico se encuentra en el pabellón auricular, en la pared de los conductos auditivos externos y en la tuba de Eustáquio, en la epiglotis, en la laringe. Claro, depois vamos aprender onde encontramos esses cartílagos. ¿Está bien? Pero hay una diferencia, ¿no? La parte elástica se da a través de la propiedad de las fibras elásticas, pero la propiedad de distensibilidad y maleabilidad son características del hialino. O sea, el tejido cartilaginoso elástico nada más es do que es un tejido cartilaginoso hialino con fibras elásticas. ¿Ok? Esa es la diferencia. El cartílago de todos esos sitios está rodeado por pericondrios, similar a lo que se encuentra alrededor de la mayoría de los cartílagos hialinos. O sea, seguimos con el pericondrio. El pericondrio está ramificando todo y nutriendo lo que es los cartílagos. ¿Ya? A diferencia de que ocurre en este cartílago es que él se calcifica con la edad, ¿cierto? El cartílago se va a calcificar. Hay un depósito de calcio y eso se va a endurecer, ¿cierto? La matriz del cartílago elástico no se calcifica durante el proceso de envejecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existe presencia de las fibras elásticas y además de otros componentes, claro, ¿no? Eso impide la calcificación durante el proceso de envejecimiento, diferentemente del cartílago hialino, que esse sim se calcifica com a edad, certo? Acá temos na imagem, certo? De lo que é um tecido cartilaginoso hialino, encontramos a mesma estrutura, ¿ya? Pero se vocês podem ver, há umas ramificações como umas linhas, certo? Entre esses pontos blancos que vocês podem observar, essas são as fibras, ¿ya? Vamos aprender mais em lo que é a prática. Seguimos. El cartílago fibroso, ¿no? El cartílago fibroso o fibrocartílago consiste en condrocitos de su material de matriz que combina con el tejido conectivo denso. El fibrocartílago es una combinación de tejido conectivo denso, modelado y cartílago hialino. Estos condrocitos, ¿cierto? Van a estar dispersos entre las fibrillas de colágeno solos e estão formando em hileiras, em fileiras, em cola, em filas, certo? E formando os que nós chamamos de grupos isógenos. Ou seja, existe uma agrupação, uma reunião de condrocitos e isso está formando o que é os grupos isógenos. Su aspecto es similar a los condrocitos del cartílago hialino, pero hay mucho menos material que matriz associado a ellos. Existe, o sea, existe una gran disminución de material. La otra característica es que es el único de los tres cartílagos que no tiene pericondrio, ¿cierto? No tiene pericondrio. El fibrocartílago, ¿no? Básicamente encontramos en los discos intervertebrales, en las sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones, como por ejemplo
esternoclavicular y la temporomandibular. Encontramos en los meniscos de articulación de la rodilla, en el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca y en ciertos sitios donde existe la inserción de tendones en los huesos. Además, la presencia de fibrocartílago en estos sitios es indicado que tiene una gran función, ¿cierto? Esa es una de las funciones de los cartílagos hialino, es de soportar fuerzas de compresión y distensión. Este cartílago actúa como amortiguador, o sea, un amortiguador de impacto, ¿cierto? Él está actuando para no tener grandes impactos, o sea, y evitar, por ejemplo, como está localizado como en los discos intervertebrales, que los huesos toquen a otro hueso, ¿cierto? Impedindo el desgaste de los huesos, ¿cierto? Y básicamente está absorbiendo impactos. Bien, el grado que se inciden las fuerzas no mencionadas se refleja en la cantidad de material de matriz que tiene este tejido, ¿cierto? Y la matriz extracelular del tejido cartilaginoso fibroso se caracteriza por la presencia de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2, pero en mayor cantidad lo que es el tipo 1 por su dureza, ¿cierto? Tipo 2 es por su maleabilidad. Acá tenemos las características, ¿ya? De un tejido cartilaginoso hialino, un elástico y un fibroso. Se quiere adelantar para la práctica, ahí tiene. Ustedes tienen que aprender dónde está localizado un cartílago hialino, un cartílago elástico y un cartílago fibroso, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un cartílago elástico? ¿Cuál sería la función de un tejido cartilaginoso hialino, ¿cierto? Un elástico y un fibroso. ¿Se tiene pericondrio o no? ¿Cierto? ¿Se sufre calcificación o no sufre calcificación? ¿Cuál sería el tipo de crecimiento? ¿Intersticial o aposicional? ¿Cierto? ¿Y cuáles son los tipos de células básicamente presentes en cada uno de ellos? ¿Cierto? Eso tiene que saber sobre lo que es el tejido cartilaginoso. De los tres, hialino, elástico y fibroso. ¿Cierto? En la siguiente clase vamos a ver lo que es la condrogénesis. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Doutor, Oi, pode falar. uma pergunta. Eu mirei antes um texto, uma definição. Los condroblastos, não há informações? Los condroblastos? Sim. Bien, existen algunos tipos de tejidos, ¿ya? Esa es la parte práctica que nosotros vamos a ver. Existen los condrocitos, existen los condroblastos, los osteocitos, osteoblastos. Cuando nosotros llegamos en la siguiente clase, que sería la condrogénesis, la formación del tejido, ¿ya? Y después en la parte de osificación, vamos a entender, por ejemplo, que los condrocitos se transforman en osteocitos, ¿ya? O sea, cartílago se transforma en hueso, ¿cierto? Y existe esa estructura que se llama los condroblastos. Los condroblastos se transforman en osteoblastos. Y existen unos otros que se transforman en osteoclastos. La definición es, el nombre condrocito se da a una célula madura, ¿cierto? Es una célula madura, una célula de tejido conectivo madura. O sea, es una célula que está acá en el medio, está en el centro del cartílago. Es una célula madura, ya pasó por todas las etapas. Condrocitos. Condroblastos son la parte inicial durante la
condrogénese, o sea, la formación del cartílago, se va a llamar condroblastos, ¿cierto? Y él va a estar localizado más en la periferia, o sea, más cerca del pericondrio. Y es por eso que existe la necesidad de los condroblastos quedar más cerca del pericondrio para recibir maior aporte nutricional, o sea, maior aporte de oxigênio, maior aporte de nutriente, para que esse possam crescer. E a partir disso, quando existe a transformação de condroblastos para condrocitos, claro, algunos são aproveitados, algunos, ya, algunas de las células que anteriormente eram condroblastos se vão transformar em condrocitos, pero outra parte se vai transformar em quê? Matriz extracelular. ¿Dónde está? ¿Ya? Eso se transforma en matriz extracelular. Está en una parte del texto por acá. ¿Cierto? Y a partir de eso que se forma lo que es la matriz. O sea, ello se disuelve, se dissolve, se desintegra y transforma de condroblasto. Unos se madura en fórmulas dos condrocitos y otros forman lo que es la matriz. Posteriormente entra em um processo de ossificação, certo? E isso se vai convertir em hueso. Claro, são 5 etapas para o processo de ossificação. Não vamos entrar nessa parte porque é já del seguinte tema de la outra semana que vamos ver o tejido ósseo. Aí vocês vão entender que o tejido cartilaginoso tem tudo a ver com o que é o tejido ósseo. Para vocês entenderem o tema do tejido ósseo, tem que entender primeiro do tejido cartilaginoso, ¿ya? A ver, ¿qué usted está mirando? Deixa eu ver. Aí. La leitura para ustedes hacer del tema sigue la misma literatura, ya literatura de Rocks o Rose, como quieran. Ahí tiene el tema. Ya vamos a ver qué página está. Conectivo. Ahí tiene cartilaginoso, 211. Ahí tiene. ¿Ok? Todo lo que está acá en el slide es lo que está en el libro. Claro, pero para tener una lectura más comprensible del tema, claro, es recomendado hacerla esta lectura. Claro, aquí está muy bien más extenso, ¿no? Claro, hay algunas partes, por ejemplo, cómo está conformado los proteoglicanos. Eso es repetido, no hay que repetir, ¿no? Si yo cuando hablo de proteoglicanos, ustedes tienen que saber que los proteoglicanos son formados básicamente de ácido hialurónico, ¿no? Sulfato de condroitina e sulfato de queratano. Se hablo de glucosaminoglicanos, igualmente, ¿no? ¿Cómo está conformado los glucosaminoglicanos? La misma clasificación que tiene tejido conectivo, nosotros utilizamos la misma clasificación para lo que es tejido conectivo especializado, cualquier uno de ellos, ¿ya? Claro, con excepción lo que es el tejido conectivo sanguíneo. Tejido conectivo sanguíneo es básicamente aparte. Es por ese motivo, es otro tipo de célula, es otra matriz extracelular. Es por ese motivo que muchos autores, ya, muchos autores no consideran lo que es la clasificación de que tejido sanguíneo sea un tejido conectivo. ¿Por qué? Porque tiene otras células, tiene otra propiedad, tiene otras funciones. No tiene nada que ver, ¿cierto? Pero hay autores que consideran, por ejemplo, Han es lo único que considera que tejido conectivo sanguíneo es un tejido conectivo. Ya que tejido sanguíneo es un tejido conectivo, ¿por qué? Porque él defiende que tejido conectivo es el tejido que hace o que faz la unión entre uno tejido y otro tejido, o entre un órgano
y otro órgano. O sea, es un tejido de conexión, es un tejido que conecta. Y nada mejor que un tejido sanguíneo para conectar todas las partes del cuerpo, ¿no? Porque él percorre todas las áreas del cuerpo. Él conecta todas las partes del cuerpo, porque él transporta oxígeno, él transporta glucosa, él transporta nutrientes, él transporta electrolitos, él está transportando hormonas, ¿cierto? Y hormonas son básicamente órdenes, ¿no? Para producción de más hormonas o para reducción de la producción o para algún efecto metabólico, ¿cierto? Entonces, por eso existe esa divergencia entre las literaturas. Hay la imagen, ¿cierto? Bien, ahí tenemos lo que es el tejido cartilaginoso y alino. Para adelantar para la práctica, ¿cierto? Para adelantar para la práctica, ya pueden buscar dónde encontramos tejido cartilaginoso y alino, donde encontramos elástico y fibrocartílago, ¿cierto? Déjame ver. Haga la lectura del texto ya porque el examen sale de esta literatura. Ya, nosotros tenemos práctica, ¿cierto? Hoy día. Bien, yo quiero solicitar que el grupo A y el grupo B, nosotros pasemos la práctica y a los dos grupos juntos, vamos a optimizar los horarios a las 11:15. ¿Está bien? A las 11:15. ¿Está bien? A las 11:15 voy a escribir 15, grupo A y grupo B. ¿Ok? Grupo A y grupo B. Ha tenido unas modificaciones el día sábado. Yo estuve en la universidad y ha tenido algunas modificaciones, ¿ya? Anteriormente nosotros estábamos haciendo dos clases, ¿no? Con el grupo A, práctica, y dos clases con el grupo B, práctica, ¿no? Un día lunes, otro día martes, segunda y tercera. Pero ahora solamente vamos a quedar con una única práctica, ya, una práctica y dos teorías, ¿cierto? Em seu horário não vai modificar nada, certo? Não há modificação em seu horário, por si acaso. Lo que existe es, a ver su horario, a las grupo 2. Ya, tenemos clase teoría a las 6:45, ¿cierto? 6:45. Después tenemos grupo a las 11:15. Confere. E temos grupo B a las 14:15. Pero hoy día vamos pasar los dos grupos a las 11:45. ¿Está bien? Los dos grupos a las 11:45. Y mañana tenemos a las 14:15, tenemos teoría, la segunda teoría. ¿Cierto? Y hay una clase, el día de mañana sería a las 20:15, que sería una clase cuando nosotros retornamos, ¿no? Presencial. Hay una otra, ahí va a tener un otro horario, ¿cierto? Donde está escrito COED, ¿cierto? En vermelho, en rojo, está escrito COED. Ahí tiene una clase a las 20:15, que sería presencial. ¿Está bien?
Pero eso nosotros vamos comunicando a ustedes con tiempo. ¿Está bien? Es programado, no es simplemente se va a hacer la clase, ¿no? O sea, avisamos en 15 minutos y ya estamos en la universidad. No, eso es programado, ¿ya? Es una clase más programada. ¿Cierto? Entonces hoy día los dos grupos a las 11:15 ya pueden adelantar sobre lo que es dónde encontramos y la función de lo que es los tejidos cartilaginoso hialino, elástico y fibroelástico. ¿Está bien? Del libro, busquen del libro. ¿Está bien? Busquen del libro. Ahí está el libro. De la página, ahí dice el PDF de la página 228. ¿Está bien? De la página 228. Ahí tiene, 228. ¿Cierto? Muy bien. Nos vamos. Los espero a las 11:15, ya horario Bolivia. Muy bien, doctores. Que tengan una buena semana. Hasta la siguiente clase. Chao, chao. Chao, doctor.